Hasta el siglo XIX el trabajo era conocido de alguna manera. Esta unidad, esta fuerza por distancia estaba metido dentro de la conceptualización imperante, pero no tenía una propiedad conceptual relevante. Recién entre 1819 y 1839, en unas investigaciones sobre máquinas en movimiento, Navier, Coriolis y Poncelet ponen en valor conceptual un valor conceptual relevante para las máquinas, y además lo nombran trabajo por primera vez. Esto fue importante por algo que nosotros vimos en mecánica, que fue la reconceptualización de la vis viva. Fue en ese momento que se enuncia, ya con todos los elementos, el teorema del trabajo y la energía cinética. El trabajo entonces va a ser la integral de fuerza por diferencial posición. Eso ya lo hemos visto en mecánica, lo hemos resuelto, esa integral. Pero ahora nosotros lo que necesitamos es esas magnitudes, fuerza y posición, no son magnitudes termodinámicas. Nosotros necesitamos que esa magnitud, que es el trabajo, se lea en función de magnitudes de la termodinámica. Y entonces vamos a hacer lo siguiente. Recordemos que ya hemos visto que la presión es fuerza sobre superficie. Entonces la fuerza es presión por superficie y podemos reemplazarlo en esa integral. También hemos visto que la superficie por el desplazamiento, o por un delta X en este caso, es el volumen. Una superficie multiplicado la altura o una longitud es el volumen. Y entonces podemos reemplazar superficie por diferencial X por diferencial volumen. Finalmente tenemos la expresión de trabajo con las magnitudes termodinámicas que nos van a servir. Entonces el trabajo termodinámico es la integral de la presión externa por el diferencial volumen. Vamos entonces a evaluar esa integral en dos grandes procesos, los procesos reversibles y los procesos irreversibles. Recordemos que los procesos irreversibles son los procesos reales, en definitiva, donde en tal caso puedo conocer el estado inicial y final. El estado inicial y final son estados de equilibrio, pero en todos los estados intermedios no podemos definir presión, volumen y temperatura, o por lo menos una de esos parámetros no los podemos definir, esas magnitudes. Entonces vamos a resolver la integral, pero solamente para un caso particular, en donde la presión externa se mantenga constante, y ese es el caso donde vivimos habitualmente, porque la presión atmosférica se mantiene constante. Y entonces la integral es muy fácil porque la presión externa es constante, sale afuera de la integral y me queda la integral de diferencial volumen, que en definitiva es la diferencia del volumen final menos el volumen inicial. Por lo tanto, definimos el trabajo de un proceso a presión externa constante como presión externa por volumen final menos volumen inicial. ¿Qué pasa si el proceso es reversible? Todos los estados, no solamente el inicial y el final, sino todos los estados son estados de equilibrio. Como cada uno de los estados es estado de equilibrio, entonces en cada momento la presión externa y la interna tienen que ser iguales porque están equilibradas. Entonces la presión externa se transforma o es lo mismo que la presión interna. Y por lo tanto la integral me queda como presión interna por diferencial volumen. Vamos a poder evaluar esa integral para algunos casos especiales, que los vamos a ver en un ratito. Déjenme entonces ahora presentarles un gráfico que es presión en función del volumen. Si el proceso fuera reversible, yo puedo graficar el proceso, porque en cada instante, desde el instante inicial A y el instante final B, puedo conocer presión, volumen y temperatura, y entonces puedo trazar una curva entre A y B. En este caso, en el ejemplo es una curva recta, pero podría ser cualquiera. El área bajo esa curva justamente es el trabajo, es la resolución de esa integral.
Si el proceso fuera irreversible, lo único que puedo decir es el estado A y el estado B. Todo proceso, todo instante intermedio es desconocido, por lo tanto lo máximo que puedo hacer es trazar una curva con unas líneas cortadas de tal manera que puedo expresar gráficamente que desconozco por dónde está el sistema, cuál es el estado del sistema intermedio entre A y B. Claramente el área de esa curva no es la integral y por lo tanto no es el trabajo. Solamente el área abajo de la curva es el trabajo si el proceso es reversible. Muy bien, veamos entonces algunos procesos específicos. Voy a poder definir el trabajo. Puedo calcular esa integral. Déjenme decir también que algunas veces, en algunos de estos casos, únicamente voy a poder resolverlo si conozco la ecuación de estado. Y ustedes conocen solamente la ecuación de estado del gas ideal, por lo tanto, es altamente probable que en la mayoría de nuestros problemas solamente podamos resolver procesos reversibles de gases ideales. Si no es un gas ideal, entonces deberíamos ir por el lado, y es reversible el proceso, deberíamos ir por el lado del área. Muy bien, veamos procesos reversibles. ¿Cuáles son los 3 procesos reversibles que nos van a interesar en demasía? Uno se llama proceso isocórico, en donde justamente el volumen se mantiene constante. Si el volumen se mantiene constante, la integral que tiene que ver con el diferencial volumen es muy fácil, es simplemente 0. ¿Cómo puedo graficar eso en el gráfico presión en función del volumen? Entonces es un gráfico continuo que va desde el estado inicial al final y en este caso, instante a instante, el volumen es el mismo, así que es una línea recta vertical. Fíjense que el área bajo esa curva es 0, no hay área. La presión cambia, la temperatura cambia, pero el volumen no. El otro proceso interesante es el proceso isobárico, donde la presión se mantiene constante. Entonces la integral es fácil porque la presión interna, que es la presión de ese gas, sale afuera de la integral y queda la integral de diferencial volumen, que ya hemos visto que es directamente delta B, o sea, volumen final menos volumen inicial. Graficar ese proceso isobárico es fácil porque simplemente la presión constante es una línea horizontal. Instante a instante la presión es la misma, el volumen cambia, en este caso el volumen que puse en el ejemplo es un volumen que aumenta, o sea, se está expandiendo, el gas se está expandiendo en este caso, y la integral, fíjense que es el área que está debajo de esa curva, que es justamente presión por la diferencia de volumen, es ese rectángulo. ¿Qué pasa en el caso del otro, ¿no? El tercer proceso es el isotérmico. En el proceso isotérmico la temperatura se mantiene constante. Y acá sí necesito evaluar esa integral, calcularla y tener mayor precisión de qué es el sistema. Para eso necesito recurrir a la ecuación de estado del gas ideal, donde recordemos que presión por volumen es igual al número de moles por R, que es la constante universal de los gases, por la temperatura en Kelvin. Ojo con eso. Reemplazo en la ecuación, en la integral de la presión interna por diferencial volumen, y lo que obtengo es esa ecuación que está ahí, que el trabajo en una isoterma para un gas ideal es el número de moles por R por la temperatura en Kelvin por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. El gráfico de presión en función del volumen, esa curva que ven ahí, es una parte de una curva llamada justamente una isoterma. La isoterma tiene ese aspecto. En este caso el gas va de un estado A a un estado B, el proceso es reversible, esa curva es continua y el volumen inicial y el final
Fíjense que el volumen final es mayor que el inicial, por lo tanto se está expandiendo y el volumen cambia, la presión cambia, pero la temperatura se mantiene constante. Es interesante decir en este momento que esa isoterma, esa parte de esa isoterma está a una cierta temperatura, o sea, justamente la temperatura en A, en B y en todo lugar, en todo instante intermedio es constante. Si la temperatura fuera más alta, entonces la curva tendría una altura mayor. Si la temperatura fuera menor, la altura de la curva sería menor. Otro proceso interesante es cuando uno define un ciclo. Un ciclo es un conjunto de procesos que me llevan de nuevo al mismo estado inicial. Si quiero calcular el trabajo de un ciclo, es muy fácil, es la suma de los trabajos de todos los procesos intermedios. Pero si, como ven en el gráfico, puedo también definir el ciclo como el área encerrada. Si el área encerrada la puedo calcular, pues tendré una forma gráfica de calcular el trabajo del ciclo. Si no la puedo calcular, como en ese ejemplo que les estoy dando, directamente lo que tengo que hacer es calcular el trabajo en cada uno de esos procesos, entre A y B, entre B y C y entre C y A. Si el ciclo lo doy en sentido horario, entonces el trabajo lo voy a definir, el trabajo del ciclo lo voy a definir como positivo. En este caso es antihorario, entonces el trabajo de ese ciclo va a ser negativo. Puedo definir así como con calor, podemos tener una convención de signos, nos ponemos de acuerdo. Voy a decir que si un sistema recibe trabajo, ese trabajo para el sistema va a tener un signo negativo. Si el sistema realiza trabajo, entonces el trabajo va a ser positivo. Si el sistema realiza trabajo, es porque se está expandiendo, es porque está ganando volumen. Si el sistema recibe trabajo, es porque se está comprimiendo. El trabajo es negativo, está perdiendo volumen. ¿Y qué tendrá que ver el trabajo con el calor? Es una pregunta que vamos a dejar para el próximo video.